Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Mérida califican de fracaso el plan de empleo empresa lanzado por el consistorio con una dotación económica de 200.000 euros tras haberse presentado solo 2 solicitudes. Detienen a 11 personas pertenecientes a un mismo clan de Mérida por un presunto delito de tráfico de drogas. El Ejecutivo Autonómico aprueba un decreto para garantizar la trazabilidad de la uva y la aceituna desde el lugar de producción hasta el establecimiento de destino. El Campamento Dignidad reparte 12.500 kilos de alimentos procedentes del FEGA entre familias de Mérida, Almendralejo y Villafranca de los Barros. La consejera de Hacienda inicia esta semana una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para conocer sus aportaciones al presupuesto regional. Miércoles nuboso y con precipitaciones durante las primeras horas de la mañana. Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Mérida califican de fracaso el plan de empleo empresa lanzado por el consistorio, tras haberse presentado solo 2 solicitudes. El portavoz en materia de empleo del Partido Popular de Mérida ha apuntado la falta de diálogo con el sector empresarial local como el principal factor de esta falta de interés. El plan de empleo para empresas ha sido un fracaso a consecuencia de la falta de diálogo y la consulta que se debería de haber hecho a las empresas, a los grupos empresariales y por supuesto a los partidos de la oposición. No estaríamos hablando de fracaso si al hablar con nosotros y con los empresarios se hubiera diseñado esa estrategia de políticas de empleo para la ciudad de Mérida. Por lo tanto, es una subvención que solapaba la de la Junta de Extremadura y que además la de la Junta de Extremadura era del doble del importe, por lo tanto era una muerte anunciada. Proponemos que, hablando con los empresarios, inicien un proyecto para ayudar al autoempleo en nuestra ciudad, inicien ayudas que fomenten la actividad empresarial, reduciendo impuestos a la actividad. Desde Mérida Participa señalan a la falta de publicidad del pliego. Desde Mérida Participa, Podemos Mérida, consideramos que ha sido un evidente fracaso, ya que 2 solicitudes en un plan de empleo que se supone que llevaban preparando meses y que no se le ha dado mucha publicidad. La publicidad ha sido escasa. Ayer estuvimos preguntando a autónomas y autónomos de la ciudad y nos decían que no tenían conocimiento del mismo. Además, consideramos que las bases no estaban ajustadas a una situación real de la ciudad y que no estaba consultada con las empresas. Para hacer un plan así hay que consultar primero con el tejido empresarial de la ciudad y después elaborar el plan. En Izquierda Unida siguen defendiendo su postura sobre este plan, diciendo que los 200.000 euros que se han destinado debieran haberse dedicado a pagar facturas de proveedores. Que en su día, el 13 de septiembre, sacamos una nota de prensa valorando las bases que habían salido publicadas y después de analizarlas vimos que iba a ser un fracaso, lo sacamos públicamente, dijimos que iban a fracasar e incluso llegamos a proponer una solución y era que si querían crear empleo en la pequeña y mediana empresa, lo que el ayuntamiento debería hacer es destinar ese dinero para pagar las facturas que le debe a la pequeña y mediana empresa, que es lo que de verdad creíamos que podía generar algo de empleo en la ciudad. Después de ver los resultados, pues nos reafirmamos en la nota de prensa que ya sacamos hace tiempo y simplemente pues lo que le pediríamos al ayuntamiento es que la próxima vez cuando saquen estos planes lo pasen por las distintas comisiones del ayuntamiento para poder hacer cosas que de verdad sean útiles para la ciudadanía meritense. El alcalde defiende que el plan se ha diseñado con las aportaciones de los empresarios locales y anuncia que volverán a reunirse para modificarlo y hacerlo más atractivo. La primera vez en la historia que el Ayuntamiento de Mérida saca adelante un plan de empleo para ayudar a los empresarios de esta ciudad. Y nos quedamos pues con ese sabor agridulce para intentar volver a sentarnos otra vez con los agentes sociales y la patronal e intentar ver en qué medidas se puede modificar el plan para hacerlo aún más atractivo. Pero el plan ha sido diseñado desde luego con las aportaciones de los empresarios. Si no se hacen o no se han llegado más solicitudes, pues también habrá que entender que es porque el mercado no necesitaba esa generación de empleo en esa oferta que se presentaba. Durante este mes de octubre, la Policía Nacional ha detenido a 11 personas en Mérida por un presunto delito de tráfico de drogas. Los detenidos, 3 mujeres y 8 hombres de entre 22 y 58 años de edad, pertenecían a un mismo clan dedicado al trapicheo de cocaína y heroína. Tras numerosas intervenciones policiales en las inmediaciones de las casas investigadas en las calles Trujillo y Hervás del Peri, agentes adscritos al grupo de estupefacientes de la comisaría local incautaron 240 dosis de heroína y 10 de cocaína, además de los utensilios propios para la elaboración y posterior menudeo de las dosis.
Los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial tras la instrucción del pertinente atestado. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto con el que se pretende garantizar la trazabilidad de la uva y la aceituna sin transformar desde su lugar de producción hasta el establecimiento de destino de estos productos. Con este texto se quiere luchar contra los robos en el campo y garantizar la seguridad alimentaria. Para luchar contra los robos en el campo y garantizar la seguridad alimentaria, que como saben nos ha preocupado desde nuestra llegada al Gobierno y con todos los episodios de robo que conocimos y sufrimos en la campaña pasada. Aquí está el compromiso de Guillermo Fernández Vara con los agricultores que se materializa en la aprobación de este decreto. Hasta ahora los agricultores utilizaban un documento voluntario de identificación que acreditaba el origen del producto durante la fase de transporte. Convertir en obligatorio ese documento, que antes era voluntario. Y además vamos a incluir en el mismo no solo el origen del producto, sino también el destino final de los mismos, ya sean almazaras, cooperativas o puntos de venta privados. Asimismo, se refuerza la coordinación entre las administraciones implicadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Quedan fuera del objeto de este decreto los cargamentos inferiores a 25 kilos que se destinan al autoconsumo. No serán necesarios estos documentos en los supuestos de uvas y aceitunas sin transformar con un peso inferior a 25 kilos que vayan a ser dedicados para el autoconsumo. Los órganos autonómicos competentes en materia de salud pública, agricultura, ganadería y ayuntamientos se informarán de forma recíproca de las comunicaciones, declaraciones o solicitudes de autorización o registro de establecimientos de recepción de uvas y aceitunas con la finalidad de garantizar la eficacia y la coordinación en el ejercicio de sus competencias. Por otra parte, el Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de subvenciones destinadas a la prórroga de la contratación de agentes de empleo y desarrollo local para el ejercicio 2016-2017 con una dotación económica de 2.098.000 euros. Saben que los agentes de empleo y desarrollo local tienen como misión principal colaborar en la promoción e implantación de políticas activas que tienen que ver con la creación de empleo y con la actividad empresarial. Por tanto, objetivo primordial, capital de este Gobierno en una región rural como la nuestra que necesita de tener profesionales de este tipo en el territorio para poder activar y potenciar todas aquellas políticas que tengan que ver con la creación de empleo y también con la dinamización empresarial. Esta medida va a afectar a 139 agentes de empleo y desarrollo local y a 111 entidades beneficiarias. También se ha autorizado la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la internacionalización de la actividad económica de las empresas extremeñas. Lo hacemos hoy por un importe de 847.000 euros. Esta es, como digo, la cuarta convocatoria de este tipo de ayudas a la internalización de nuestras empresas y el decreto, les recuerdo que contempla 3 líneas de ayudas, que son ayudas a la internalización, ayudas a la contratación de técnicos en comercio exterior y ayudas al sostenimiento de la estructura de los gastos de gestión común de las sociedades de comercialización, que posibilita a las empresas extremeñas la participación en ferias y en certámenes oficiales y, en definitiva, que facilita la contratación de técnicos en comercio exterior para que puedan abrir mercado. El Campamento Dignidad ha repartido este martes 12.500 kilos de alimentos procedentes del Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, entre 450 familias de Mérida, 30 de Almendralejo y otras 30 de Villafranca de los Barros. Desde el campamento señalan que esta cantidad que les llega es insuficiente. Pero lo que pedimos más alimentos. 12.500 kilos son pocos, son insuficientes. Necesitamos más alimentos. La consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, se reunirá esta semana con los diferentes grupos parlamentarios para conocer sus demandas de cara al próximo ejercicio presupuestario. Estos encuentros se producirán pese a que el Gobierno autonómico no cuenta aún con los datos fiables del Ministerio de Hacienda que le permite elaborar un borrador de presupuesto definitivo. La Junta de Extremadura tomó la decisión de no estar de brazos cruzados ante el chantaje que recibía por parte del Gobierno de Rajoy. Rajoy le impedía tener acceso a la información que necesitábamos para poder elaborar los presupuestos,
no lo facilitaba porque de esa manera creía que podía forzar su elección como presidente del Gobierno. Que ha facilitado ha sido unos datos provisionales. Evidentemente no tenemos los datos a día de hoy, definitivos. Por eso la Junta de Extremadura ha dicho que y el día 15 no puede presentar el proyecto de ley de presupuestos en la Asamblea. Pero eso no significa que no vaya avanzando en las conversaciones y en las negociaciones con los grupos parlamentarios para conocer la demanda de los grupos parlamentarios y para conocer cuál es la intención del Gobierno de Guillermo Fernández Vara para el próximo ejercicio presupuestario. Desde el PP ponen en duda que el Gobierno regional pueda confeccionar el documento sin tener estos datos. Yo dudo que de aquí al día 31 se esté en condiciones de aportar datos que permitan tener una cifra cierta. Esto es la consecuencia de que hay un Gobierno en funciones durante casi un año ya. Y que con un Gobierno en funciones no se pueden aportar los datos para elaborar los presupuestos y, por lo tanto, mientras siga un Gobierno en funciones, difícilmente se podrán tener los datos, no solo en el Estado, que ya está abocado a la prórroga, sino en el resto de las comunidades autónomas. La diputada de Ciudadanos defiende que hasta el momento no se ha estado negociando nada con la Junta y señala que desde un primer momento el Gobierno regional debería haber prorrogado estos presupuestos. El presidente de la Junta hizo mal en decir que que cerraba el presupuesto el 1 de septiembre y que tenía ya un presupuesto en la otra mano, con lo cual no era cierto, y que yo creo que lo hizo para justificar que se cerraba un presupuesto con un presupuesto que solo había durado 4 meses, echaba la culpa al Gobierno de España porque faltaban, lógicamente, el techo de gastos, las previsiones de déficit y todo lo que le tenía que decir Bruselas al Gobierno de España y que a su vez el Gobierno de España le tenía que decir a las comunidades autónomas. Con lo cual, el presidente de la Junta lo que tenía que haber hecho era haber prorrogado los presupuestos. Por su parte, el portavoz de Podemos ha dicho que sean cuales sean los datos que se manejen, el presupuesto de 2017 traerá nuevos recortes. Entendemos que esa voluntad del Gobierno de Vara, de que gobernara Rajoy, nos va a afectar negativamente también aquí, que el presupuesto a fin de cuentas traerá recortes, ¿no? Lo veremos cuando nos pongamos encima de la mesa, pero todo promete que va a venir con cierto retraso y lo que es peor de todo, que otra vez vendrá con tijera. Miércoles nuboso, con precipitaciones en general débiles en las primeras horas de la mañana. Los vientos serán flojos variables y las temperaturas mínimas permanecen sin cambios y las máximas en ascenso. El mercurio marcará 26 grados de máxima en la comarca de Mérida y 25 en Tierra de Barros. La mínima quedará en 14 grados en ambas comarcas.